Simplemente es que ustedes copien todo lo que era de la parte de inicio. Simplemente es copiar este aquí inicio, este inicio, este inicio, este inicio, este inicio, el inicio. Es decir, todo lo que es la columna celeste de aquí, ustedes simplemente van a copiar los números que están al inicio de cada uno. Es decir, todos los T lo van a copiar. Luego, simplemente le van a sumar los días. ¿Sí? Entonces va a ser este más el día, este más su día. Y así sucesivamente van a obtener el TEQ. ¿Sí? Simplemente es la suma del T que está dentro de la bolita más el día, y ya, en pocas palabras. Y lo mismo aquí para hacer el TLQ. En pocas palabras, vamos a hacer lo mismo, pero en vez de ser los TL, los TE, ahora van a ser los TL. Es decir, que ahora nosotros vamos a agarrar todos los que están en este lado. Todos estos son los que nosotros vamos a copiar de abajo hacia arriba en la tabla. ¿Sí? Entonces no hace falta calcular, porque si ustedes calculan así, ponen los numeritos, ponen los números así que les dan resultados de cuánto llega cada flecha o cuánto regresa, ya al momento de hacer la tabla ustedes nomás copian esos resultados y de ahí ya la hacen mucho más rápido. Entonces en este caso vamos a ir así de atrás para adelante. Y entonces para llenar la tabla comenzamos por la de aquí, del 9. ¿Sí? Entonces empezamos del 8 al 9, es decir, del 8 al 9, ¿sí? Vamos a copiar, que retrocedemos con el número de días, 61, luego así mismo vamos retrocediendo. La siguiente me dice que es del 7 al 9, es decir, del 7 al 9. ¿Con cuánto retrocedo? Así mismo, con 61. Lo mismo con los demás. En el siguiente me dice que retrocedo del 8 al 7, es decir, del 8 yo retrocedo al 7. ¿Con cuánto retrocedo? Con 53. ¿Sí? Y así básicamente para todo. Por ejemplo, el siguiente, ¿cuál sería? Me dice que es del 6 al 9, es decir, de aquí, esta conexión. Entonces, ¿con cuánto yo retrocedo? De nuevo, estoy viendo el TL, ¿sí? Que aquí se llama TLQ, entonces también con 61. Y así mismo vamos retrocediendo. El siguiente, ¿cuál me dice? De 6 a 7. Entonces, de 6 a 7, yo voy a retroceder ¿con cuánto? Del 6 a 7 es este aquí. ¿Ya? Entonces, yo retrocedo ¿con cuánto? Con 37. Entonces, 37 es el que escribo ahí. Así mismo, el siguiente me dice que es del 8 al 5, del 5 al 8. Entonces, del 8 al 5 es este de acá. Yo retrocedo con 53. ¿Sí? El otro me dice que es del 7 al 5. Del 7 al 5 retrocedo con 37. ¿Sí? Entonces, 37. Siguiente, me dice que es del 6 al 5, del 5 al 6, está acá. Está aquí. Entonces, yo retrocedo en este caso, voy del 6 al 5, porque voy de atrás hacia adelante. Entonces, el 6 tiene 31. Entonces, del 6 al 5 yo retrocedo con 31. ¿Listo? Del otro lado, entonces me dice el siguiente del 4 al 6, es decir, está aquí. Como yo estoy yendo hacia atrás, sería desde el mismo 6, también del mismo 6, 31. Retrocedo hacia el 4. Y luego también del... Aquí pueden ir copiando, lo estoy haciendo así para llenar toda esta columna. Pero recuerden que ya pueden ir aquí ustedes copiando los numeritos que tienen a los lados. Por ejemplo, vamos a borrar un puesto aquí. Ya, esto es fácil, o sea, si ustedes no ponen aquí la suma de los números a los lados, o no ponen así el resultado de cuando van avanzando y van teniendo todas las respuestas o retrocediendo, simplemente restar el número por la duración de la actividad. Es decir, si yo aquí resto 61 menos 8, me va a dar 53, que es lo mismo que me da si yo retrocedo de aquí. Esta me dice que es del 8 al 9. Si yo retrocedo del 8 al 9, estoy 61 menos los 8 días y me va a dar los 53. ¿Sí? Entonces, simplemente es como pueden ir copiando de lado y lado para que no se pierdan. Por ejemplo, el anterior que me dice que la conexión entre el 7 y el 9. Entonces, me dice ahí que yo retrocedo 61 y aquí ya me dice que la respuesta va a ser 54. ¿Sí? Porque fue un resultado que anoté antes cuando comencé a hacer todos los TL. ¿Sí? Pero si yo lo resto, porque vean, también me va a dar lo mismo, 61 menos los días, si quieren hacerlo con la tabla. ¿Sí? 54 mismo nos dio. Entonces simplemente por eso lo hago de esta forma. Primero anoto todos los TLQ y ya luego solito, simplemente se lo hacen en Excel, simplemente le restan los días y ya. Si lo están haciendo a mano, simplemente es copiar pues el valor de el TL, del bolita donde están retrocediendo y el posible resultado que les dio de esa resta, ¿sí? Cuando ustedes iban hacia atrás. Entonces simplemente es copiar eso y aquí me quedé en el, así volvamos. Aquí me quedé en el 4-5, es decir, el 4-5 que está aquí. Entonces, como yo voy hacia atrás, sería del 5 al 4, entonces con 22, luego voy, ¿de dónde? Me dice el siguiente que es del 3 al 6. Entonces, del 3 al 6 es este de acá. Como yo voy hacia atrás, entonces con 31 retrocedo y la pongo acá. Retrocedo con 31. Y así mismo voy retrocediendo. El otro me dice que retrocedo 3 al 4, es decir, del 3 al 4 está aquí. ¿Con cuánto yo retrocedo? Con 16. Entonces, con 16. Acá. El siguiente es ¿de cuál? Del 5 al 2. O del 2 al 5 sería este de acá, del 5 al 2. Yo retrocedo con 22. Entonces, 22. Luego, sigo. El siguiente es de 2 al 4.
Entonces sigo, el siguiente es del 2 al 4. Con ese ahí voy a retroceder lo que es de aquí hasta acá. Entonces retrocedo con ¿cuánto? 16. Entonces de esos 16, así mismo el siguiente del 1 al 4, y sería aquí del 1 al 4. ¿Con cuánto retrocedo? También con 16. Y así mismo el siguiente me dice que es del 1 al 3, también retrocedo del 1 al 3, es decir, este de aquí. ¿Con cuánto retrocedo? Con 13. Entonces, 13. Y luego me dice que me queda solamente del 1 al 2, que sería de acá. Entonces, del 1 al 2, yo retrocedo con 16. ¿Sí? Y de ahí simplemente restarle, si no han hecho los numeritos, les repito, simplemente restar. La misma fórmula la pueden usar. Vamos a ver que les da lo mismo. Entonces, la calculan así, o si no, ya simplemente ya saben que es este de aquí y el numerito anterior. Por eso les digo, distínganlo entre rojo y azul. Azul cuando van avanzando, rojo cuando van retrocediendo. Entonces ahí ya simplemente saben que, okay, tienen que copiar el valor de atrás, el valor del TL, de donde retroceden, y le ponen el numerito con el que han dejado anotado. Luego si viene la parte que es un poco más, no complicada, porque vienen lo que son las tres fórmulas para calcular las tres holguras. Son holgura total, holgura libre y holgura independiente, y ya dependiendo de eso ya sale el estado, en el que se lo estaba resolviendo. Calculado todos los TL. Esto en realidad no lo utilicen mucho para calcular las holguras porque se van a enredar, ya que realmente ustedes no van a usar este TEQ ni este TLQ, no van a usar ni uno de esos dos. ¿Sí? Para hacer el cálculo de las holguras ustedes tienen que ver el gráfico, ¿sí? Porque las fórmulas son así. Voy a ponerlo acá. El TEQ, para que lo vean así, ejemplo. La primera fórmula que me dice que yo voy a tener que agarrar el segundo, me dice que yo tengo que usar este de aquí. La primera fórmula que me dice que yo voy a tener que, a este de aquí, al TLQ, le voy a tener que restar la suma de este de aquí más este de aquí. Es decir, esos dos de ahí. ¿Sí? El T de donde yo comienzo con la duración de la actividad. Entonces, a este de aquí yo le voy a tener que restar la suma de estos de acá. ¿Sí? Yo se lo resto. Vamos poniendo un ejemplo. Aquí, por ejemplo, comenzando así en el orden de la tabla, que me dice que voy del 1 al 2. Entonces, del 1 al 2 yo voy del 1 al 2. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que yo al TLQ, es decir, el de acá, al TLQ le voy a tener que restar el TEP sumado con el tiempo. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que restar esos dos de ahí. Entonces, ¿cuánto sería esto? Sería 16 menos la suma de esos dos, 0 más 8, 8. Y eso me va a dar 8. ¿Ya? Entonces, esa ahí es lo que yo pongo ahí. La holgura total es la primera fórmula. Es ahí. ¿Sí? Luego, la siguiente fórmula, ¿qué me dice? Vamos a dejar este lado igual y simplemente me voy a mover hacia acá. ¿Sí? Y esa es la holgura libre. Va a ser la misma suma de esos dos, pero ahora le vamos a restar el TEQ. Es decir, vamos a hacerlo aquí, vamos a moverlo aquí, así parece mejor. Ya no vamos a restar el 16, sino que ahora vamos a restar el 8. ¿Sí? Lo mismo, sería los 8 de aquí menos la suma de estos dos, que da 8 también, y eso me da 0. Entonces eso es lo que se conoce como la holgura libre, me da 0. Luego va la holgura independiente, que tampoco hay que cambiar tanta cosa. La holgura libre simplemente es movernos de aquí, vamos a mantener todo igual, lo único que va a cambiar es que ahora vamos a sumar este de aquí con el de acá. Sumamos esos dos y se lo restamos al TQ, es decir, vamos a sumar este de acá con este de acá y lo vamos a restar el de allá. Y va a dar lo mismo, porque sigue siendo 8. 8 más 0, 8. Entonces, 8 menos 8, 0. Y ya, esa es la holgura libre. Me da 0. Y el estado simplemente es ver que cuando estas tres holguras dan 0, es crítico. Si uno de estos valores da cualquier número, entonces no es una actividad crítica. Entonces no le dejan en blanco, le ponen así como una rayita, como nada. ¿Sí? Entonces, es sencillo esto. Ya para que vean más claro la fórmula, se las voy a poner así. Que ver las ecuaciones es un poco confuso. Entonces, es mejor que las vean de esta manera. Mírenlas de esta forma, más pequeño. Bien. Entonces, la primera fórmula, ¿qué va a ser? La esquina de donde ustedes llegan. ¿Qué va a ser? La esquina de donde ustedes llegan menos la suma de estos dos de aquí. ¿Sí? Esa va a ser la holgura total. ¿Ya? Simplemente suman esos dos de ahí y lo restan con el valor de acá. Se lo van a restar. ¿Sí? La siguiente fórmula, que es la holgura libre, es lo mismo. De este lado mantiene igualito. Van a hacer este mismo más este mismo de aquí, la suma de esos dos, y se lo van a restar a este valor de acá.
van a pasar de aquí a acá. ¿Sí? Lo van a restar. ¿Sí? Se suman los de acá y se lo restan al valor de acá. Ya más claro, vamos a ponerlo así. Lo van a restar a este valor. Y el último simplemente es mantener aquí. Nos mantenemos aquí mismo y vamos a hacer la suma. Pero ya no va a ser de este con este, sino que ahora va a ser este de aquí con el de acá. La suma de estos dos se lo van a restar al valor de acá. ¿Sí? Pero para que lo hagan así visualmente, es así más fácil hacerlo. ¿Sí? Porque las ecuaciones, déjenme si las tengo por aquí donde las anotaba. Estas son las ecuaciones. Estas son las ecuaciones de holgura, pero son un poco enredadas. Sí, puede que les funcionen, pero estar viendo la ecuación a cada rato puede en algún momento les haga enredarse. Igual las tienen ahí, pero lo ideal es que se las aprendan. Entonces simplemente ya saben que la primera ecuación va a ser esta de aquí menos la suma de esta más esta. Esas dos. Suman esos dos y luego esa suma se la van a restar al valor de acá. Luego mantienen esta misma suma, pero para la holgura libre van a pasar de allá a acá, ¿sí? Vamos a movernos simplemente hacia allá. Entonces vamos a mantener la misma suma, solo que ahora le vamos a restar de acá. Y la otra, la última fórmula, la de holgura independiente, es lo mismo. Simplemente es el de acá. El de al ladito con ese, ¿sí? Suman ahora esos dos y se la restan al mismo allá. Entonces, la fórmula no es difícil. Verlas así es algo complicado. Entonces es más fácil que ustedes vean directamente el gráfico, o si no pueden así analizarlo viendo el gráfico, lo que les resulta más factible es como dibujarlos aparte. Es decir, si yo sé que la primera etapa es de 1 a 2, entonces yo aparte dibujo la etapa 1 a 2. Por ejemplo, por aquí creo que tenía... acá está. Vamos a hacerlo con un ejemplo. La etapa 1 a 2, ¿qué me dice? 1 a 2, 0 0, 8 16. Ya, conectada por 8 días y tal. Entonces yo dibujo lo mismo. Etapa 1 2 de 0 a 0 a la etapa 2 8 2 8 a 16 con una duración de 8 días. Y aplican fórmula. Si quieren aplicar fórmula es este menos la suma de este más los días y se lo van a restar a ese valor de allá. Ahí, ya. Entonces ya saben, la siguiente simplemente van a moverse de aquí a acá. Y ya. Y la última fórmula ya saben que simplemente es agarrar de aquí y se van a mover a un ladito, ¿sí? Que no va a ser este de acá, vamos a borrarlo, que no va a ser ese, sino que va a ser el de acá. Entonces suman esos dos y ya, con eso de ahí, entonces las fórmulas están ahí, pero es más fácil si simplemente se la aprenden así visualmente. Ya, entonces les digo, si no la pueden hacer directamente viendo el gráfico, las hacen así, las dibujan aparte, aunque les va a tomar más tiempo hacerla de esta forma. Yo lo que siempre recomiendo es hacerla directamente viendo el gráfico. Ahora, esa es la fórmula, esa es la forma en la que la hace el ingeniero, pero hay otra más rápida de hacerla todavía. Ya. Por ejemplo, vamos a poniendo más ejemplos. Sí. Puede parecer una enredadera, pero realmente es bien fácil esta nota. Y es más fácil como se los voy a explicar ahorita. Miren. Vamos en este mismo 1, 2. Yo sé que las primeras dos fórmulas va a ser la suma del anterior valor de aquí, es decir, holgura total y holgura libre, van a usar ambos la suma de estos dos. Es decir, estos numeritos chiquitos que ustedes ponen aquí, yo les recomiendo poner siempre esos numeritos así, porque les van a servir mucho. Entonces, las primeras dos fórmulas pueden usar ese número ahí directamente. ¿Y qué es lo que van a hacer? Para la holgura total lo restan con el de acá, y para la holgura libre lo restan para el de acá. Y va a ser lo mismo que ustedes hagan este más este, y van a perder demasiado tiempo haciendo eso. Entonces ustedes ya saben que simplemente pueden agarrar el numerito que ustedes han dejado así en la puntita de la flecha, y ese ahí lo van a hacer así, de aquí lo van a restar primero para la derecha, luego para la izquierda, y con eso yo obtienen, por ejemplo aquí, 16 menos 8, vamos a hacerle a ver, primero estas dos, 16 menos 8, 8, esa es mi holgura total, ¿ya? Luego, 8 menos 8, 0, entonces mi holgura libre, 0, y ya. ¿Sí? Entonces las dos primeras fórmulas facilito, simplemente el numerito que ustedes colocan ahí, se lo restan a cada uno de estos dos, y tienen holgura total y holgura libre. ¿Ya? Luego viene el que sigue el análisis, el de acá. Es decir, la holgura independiente es este de aquí, pero si ya no pueden usar este, ahí tienen que cambiarlo. En este caso, ¿cómo saben cuál le van a restar? Simplemente es ese ahí, menos, así les toca hacer la suma de este con este. Hasta ahora no he visto una forma como de hallar más rápido cuál le pueden restar. Aunque creo que pueden usar el de aquí, con el que retroceden, creo que lo pueden utilizar también para calcular eso. Porque igual, por ejemplo, si aplicamos la fórmula de holgura independiente, sería que 0 más 8, bueno, aquí no va a cambiar mucho porque son los mismos números, me va a dar 8, entonces sería 8 menos 8, me da 0, la holgura independiente me da 0, ¿sí? Vamos haciendo más ejemplos a ver si nos sirve ese numerito. Pero por ahora las dos primeras ya saben que para holgura total y holgura libre, ustedes simplemente pueden usar el numerito que dejan anotado ahí a la, ¿sí? Ya saben, primero lo resto para acá y luego lo resto para el de acá.
Y ahí tienen las dos holguras. ¿Ya? Vamos viendo si con otros ejemplos pues. En la primera ya saben, simplemente sería 0, 8, 0, 0. Vamos a la siguiente. ¿Cuál me dice la siguiente? De 1 a 3. ¿Ya? Entonces, de 1 a 3, vengo acá al gráfico. Entonces, de 1 a 3, ¿qué tengo? De 1 hacia 3. Entonces, esos son los que me toca analizar a mí ahorita. Y de nuevo, vamos a poner holgura total, holgura libre, holgura independiente. ¿Qué les dije? Que ustedes pueden usar el numerito que han anotado aquí al ladito de la flecha. Entonces, ¿qué sería la primera? De nuevo, la resta primero con el de acá. Entonces, 13 menos 13, 0. La siguiente, 13 menos 13, 0. Entonces, las dos primeras holguras ya dan 0. ¿Ya? Y luego ya quedaría analizar la que es este menos los mismos 10. La de acá. Entonces, 13 menos 13, 0. ¿Sí? Entonces, esas tres me dan 0. Resuelven rapidito. No tuve ni que usar las fórmulas aquí, directamente así. Esta es la manera más rápida que ustedes pueden llenar esta tabla. ¿Sí ven? En un ratito ya vimos 0, 0, 0. No tuve que escribir ahorita la fórmula. Y entonces ya vimos que la segunda 0, 0, 0. Y aquí pasa lo que les comentaba antes. Cuando las tres holguras dan 0, la actividad es crítica. ¿Sí? Luego pasemos al siguiente. Ya están, vamos marcando las que ya tenemos. Aquí están. Hacemos. Vamos a la C o la conexión 1, 4. Es decir, del 1 al 4. 1, 4. Entonces vamos a ver cuánto da esa. Así mismo, vamos a ponerlas por aquí. Vamos a hacerla aquí. A ver, del 1 al 4 de nuevo vamos a poner la holgura total, holgura libre y holgura independiente. De nuevo, con el numerito que llega al final. Entonces, lo mismo. Este menos este, 16 menos 7, 9. Lo mismo ahora por el de acá. 16 menos 7, lo mismo, 9. Y aquí creo que sí pueden utilizar el valor de acá. No, bueno, ahí sí hay toca usar el otro sería 16, ahí sí. 16 menos, ahí sí los días que tengan aquí ustedes. En este caso, esta actividad lo están tapando, pero aquí dice 16 menos la suma de este con este. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería? 0 más 7, 7. Entonces sería, bueno, por casualidad dio lo mismo. Da que la holgura independiente es 16 menos 7. 16 menos 7 vuelve a dar 9. La holgura independiente. Entonces las tres han dado 9, 9, 9. Y ponemos eso en la tabla. Y esa actividad ahí es 9, 9, 9. Entonces, como me sobran días o me da un valor, no es crítica. ¿Sí? Vamos ahora a la otra, la ficticia, que me dice que es de 2 a 4. La ficticia que es de 2 a 4. Es que está aquí de 2 a 4. La de 2 a 4, así mismo. Voy a usar el numerito de aquí con el que yo llego. Lo vamos a anotar por ahí mismo. Holgura total, holgura libre, holgura independiente. Entonces lo mismo, este aquí restado para los dos de aquí. Entonces 16 menos 8, 8. 16 menos 8 de nuevo, 8. Y la última simplemente sería analizar. 16 menos los días de esta actividad. Ya, ¿cuántos días tiene esta actividad? Tiene 0. ¿Sí? Perdón. Y para la holgura independiente, que serían 16, el de aquí menos la suma de qué? Del segundo de allá con los días. Entonces 16 más 0, 0. Entonces para la holgura independiente, que sería los 16 de aquí más menos, le voy a restar la suma de los dos de acá. Entonces sería 16 más 0 es 16. Y sería 16, le voy a restar al 16 y eso me da 0. Entonces 16 menos 16, 0. ¿Ya? Y ahí obtengo la holgura independiente. Entonces, si ven, la que da un poquito más de problemas es la holgura independiente. Quizás hay como que analizarlo un poco, aunque hasta ahora, si se han dado cuenta, en todos los casos ha salido que primero era 8, luego salió el 9, luego salió el 0. Es decir, como que parece que sí se puede usar. Incluso en este caso, cuando yo retrocedí, ¿cuánto llegué? Con 16. ¿Sí ven? Es como si también pudiera usar los que vienen en reversa. Sería 16 menos este de aquí. Sí, sería este de aquí para la holgura independiente menos el numerito con el que yo he retrocedido. Parece, hasta ahora. Entonces, de 2 a 4 tengo 8, 8 y 0. Entonces, 8, 8, 0. ¿Sí? Yo no les recomiendo usar las fórmulas viendo solo la tabla, porque recuerden que ustedes no utilizan estos valores de aquí. No utilizan esto. Utilizan los valores, porque aquí están las posibles respuestas. Aquí están todas las posibles respuestas. Por ejemplo, el 1 que está conectado al 2, al 3, al 4. Y al 4 llegan diferentes respuestas.
pero la que está en el gráfico es el 16, no es el 7. Entonces, aquí están todas las posibles opciones, pero no son las que ustedes van a utilizar para hacer el cálculo de las holguras. Entonces, les digo, ignoren un poco la tabla y mejor vean el gráfico. Y de aquí ya ustedes completan la tabla. Por ejemplo, vamos al siguiente. Ya tengo el S, ya tengo este aquí también. Vamos ahora al 2.5, es decir, el 2.5 es de aquí, lo mismo. Vamos a hacer la gráfica. Holgura total, holgura libre. ¿Qué número utilizo? Con el que yo avanzo. Entonces sería primero 13 menos 22 y luego 13 menos 22 es 7, 8, 9. Si no me equivoco, a ver. 22 menos 13, 9, sí está bien. Y luego me vuelve a dar lo mismo porque vuelve a ser 22 menos 13. Entonces vuelve a ser 9, ¿sí ven? Rapidito ya he calculado eso. ¿Ya? Y luego ya viene lo que ustedes analizan. Sería el 22 para la holgura independiente. Y sería 22 menos la suma del de aquí más este de aquí. Miren. Entonces si yo sumo esos dos, ¿cuánto sería? 16 más 5 es 21. Y ese 21 yo lo voy a restar al 22. ¿Sí? Ustedes lo restan. Y sería 22 menos 21 y eso es igual a, cuando se dan cuenta, aquí ya no sale que ya este numerito de aquí no nos sirvió. Entonces no es rentable usar estos aquí al regreso. O sea, sí o sí la holgura independiente toca calcularla. ¿Ya? Entonces ya tenemos que es 1, la holgura independiente. ¿Sí? De nuevo, porque 16 más 5 lo sumo, me da 20. No, me da 21. Entonces 22 menos 21, 1. ¿Ya? Entonces es 9, 9, 1. Y vamos a poner en la tabla. 9, 9, 1 es crítica, no es crítica, acá tampoco es crítica. Ya, por ahora la única crítica que hemos tenido es esta de aquí. Vamos a remarcarla en rojo, negro y vamos a poner la letra en blanco. Ya, esa es crítica. Está muy foco. Entonces hasta ahora la única actividad crítica que hay es esta de aquí. Vamos a ponerla en rojo. Esa es crítica. ¿Bien? Sigamos. Ahora me dice la de 2 al 5 o la que llamé yo de... bueno, esa es la que acabamos de hacer aquí. ¿Ya? Entonces, la de 2 al 5 ya está hecha. Sería esta de aquí. Vamos a la siguiente, del 3 al 4. Entonces, vamos a del 3 al 4. Entonces, así mismito. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Holgura total, holgura libre, holgura independiente. Entonces, para holgura total, ya saben, de 3 a 4 yo tengo este valor aquí. Entonces, ¿qué sería? 16 menos 16, 0. 16 menos 16, 0. ¿Ya? Entonces 0, 0. Y toca analizar la aquí. La primera menos la suma del segundo con el tiempo. Es decir, 13 más 3 es 16. Entonces sería igualmente 16 menos los 16 de acá. Y me da también 0. Es decir, que la holgura independiente es 0. ¿Sí? Parece difícil, pero es rápido calcular esta cosa. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener que las tres holguras son 0, 0, 0. Voy a borrar acá. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces esta es 0, 0, 0. Entonces esta es crítica. ¿Sí? Entonces esta actividad aquí, esta es crítica. ¿Bien? Ya igual ya la resolvimos y vemos que es crítica. Vamos a la F o la 3,6. Es decir, esta de aquí, vamos a hacer que es 3,6. Entonces del 3 a 6 lo mismo, el numerito que llega y vamos a restar. 31 menos 18, calculan ahí. 31 menos 18, 13. Entonces, holgura total, vamos a poner holgura total es igual a 13. Holgura libre, vuelve a hacer lo mismo, vuelve a ser el mismo 31 menos este mismo. Entonces, vuelve a ser lo mismo. Vuelve a ser 31 menos 18, 13. ¿Cuál sí hay que calcular? La holgura independiente. La holgura independiente es esta menos la suma de este con este. Entonces, la suma de estos dos, 13 más 5 es 18. En este punto coincidió que es igual al número acá, pero no lo tomen en cuenta. Igual, la holgura independiente siempre calculen. Entonces vuelvo a hacer, en cambio acá es, a ver, la holgura independiente sería, holgura independiente es igual a ¿qué? 31 menos esos 18 y da 13. ¿Sí? Entonces en este caso las 3 dieron 13. Entonces 13, 13, 13, 13, 13. Van a ser holguras aquí. 13, 13, 13, es decir, que no es crítico. Vamos al siguiente. De 4 a 5. Entonces vamos a ir de acá arriba. De 4 a 5. Entonces, de nuevo, ¿qué número tenemos ahí que conecte esos dos puntos? 22. Entonces sería 22 menos 22, 0. 22 menos 22, 0. Holgura total y holgura libre, 0 y 0. Y la tercera sería analizarla. Sería el TQ menos la suma de este más este. Entonces 16 más 6, 22.
y sería restar 22 menos 22, 0 también. Entonces ahí ya tengo las holguras, holgura total, holgura libre y holgura independiente. ¿Ya? Entonces esta actividad del 4 al 5 es crítica porque las 3 dieron 0, 0, 0. O sea que es crítica. ¿Sí? Ya después lecta. ¿Sí? Luego vamos a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? El 4 al 6 también. El 4 al 6 acá. 4, a ver, carajo. Del 4 al 6, de aquí a aquí. Vamos a ver. ¿Cuál llega del 4 al 6? Llega 18, llega el 23. Entonces va a ser primero el de acá, 31 menos 23. Vamos a hacer 31 menos 23, 8. La siguiente, como los dos números son iguales, aquí ya se dan cuenta. Como los dos son iguales y los dos se van a restar para ya, los dos, 8 y 8. De un solo ya saben que holgura total y holgura libre, 8 y 8. ¿Cuál es la que se falta analizar? La holgura independiente. Entonces, la holgura independiente, ¿qué me dice? Que yo tengo que restar el de aquí menos el segundo con el tiempo. ¿Bien? Entonces sería 16 más 7, pues 23. Entonces sería igual lo mismo. 23 menos 31, lo mismo que pasó. Hay casos en donde cuando es la ruta crítica, cuando se van a repetir el mismo que ustedes suman de aquí y el tiempo, es lo mismo que con el que ustedes llegan. Sí, eso pasa cuando es los dos lados del este son el mismo número, suele pasar eso. ¿Ya? Entonces ahí también sería 31 menos 23 y también 8. Entonces de 4 a 6, 4 a 6 es 8, 8, 8. Entonces no es crítica. Pasamos a la siguiente. De 5 a 6. Vamos ahí. 5 a 6 sería. Vamos a restar acá. 5 a 6 es este de acá con este de acá. Entonces vamos a ver cuánto da. Sería que llego con 31 desde arriba. Entonces sería facilito. 31 menos 31, 0. Holgura total ya está. 31 menos 31, 0. Holgura libre ya está. Y luego simplemente queda restar. El segundo, el primero de aquí, el TQ, menos la suma del segundo con el tiempo. Si yo sumo 22 más 9, me da 31. Entonces será restar estos dos. Este de aquí se lo voy a restar al de acá y me da 31 más 31, 0. Es decir, que mis tres holguras, total, libre e independiente, es una crítica porque me da 0 las tres holguras. Entonces, vamos a poner allá. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0. O sea que sí es crítica la actividad. Vamos a la siguiente, de 5 a 7. Vamos a ir, 5 a 7. 5, 7, lo mismo, 34. Y así me lo voy a restar para los 37 menos 34, 3. 37 menos 34, 3. ¿Cuál me queda analizar? El primero de aquí, del final, con el segundo del inicio, a su tiempo. Sí, de nuevo, en este caso sí, pasa lo mismo que acá, que los dos lados eran lo mismo. ¿Y qué pasaba ahí? Que la suma de este con el día era lo mismo que con el que tú llegabas a la flecha, al circulito. Entonces aquí es lo mismo, si se dan cuenta. 22 más 12 es 34. ¿Sí? Porque recuerden que la fórmula de holgura independiente es el TQ menos la suma del TLP más los días. ¿Sí ven? Entonces cuando ustedes vean que tienen dos números iguales, por lo general suele pasar que sumar esos dos me va a dar el mismo número aquí. Entonces los tres serían 37 menos 34. Entonces sería 3, 3 y 3. Las tres holguras serían 3, 3 y 3. 3, 3, 3. No es crítico. Siguiente. 5, 8. 5 al 8 es acá. 5 al 8. Entonces el 5 al 8, ¿yo qué tengo? Tengo 32. Entonces vamos a restar. 53 menos 32. Y obtenemos 53 menos 32, 21. Y es lo mismo. Acá a este lado de nuevo, 53 menos 32, de nuevo va a ser 21. Entonces, holgura total, 21. Holgura libre, 21. Holgura independiente, vamos a analizarla. ¿Ya? Y de nuevo, miren, pasa exactamente lo mismo de nuevo. Yo parto desde una etapa que sus dos T son lo mismo. Y llego a una en donde sus dos T son lo mismo. Entonces, seguramente si yo sumo, como me dice la fórmula, 22, que es el segundo acá, lo sumo con los días y se lo resto el de acá, o sea, 22 más 10, 32, ¿sí ven? Justamente. Solo tocaría calcularla como quiera cuando de un lado no sean lo mismo. Por ejemplo, aquí tocó calcularla porque son diferentes los números. En cambio, aquí han sido iguales, acá es igual, aquí es igual. Si se dan cuenta, como que se facilita un poco el cálculo al analizarlo así de esa manera. Entonces, yo ya sé que
voy a hacer que los 3 se resten. 53 menos 32, 53 menos 32 y de nuevo 53 menos 32. O sea, 21, 21 y 21. O sea que mi etapa del 5 hacia el 8 va a ser holgura de 21 en cada una de las veces. Entonces, 21, 21, 21 no es crítico. Siguiente, del 6 al 7. Vamos a hacer 6 al 7. Acá está. Voy a borrarlo acá arriba. Entonces, del 6 al 7 me dice que es de aquí, aquí, hacia allá. Entonces, a ver. Entonces, yo voy a utilizar los 37 de aquí. De nuevo, mira, vuelve a pasar lo mismo. Vuelvo a tener dos números iguales en la etapa de inicio, dos números iguales en la etapa fin. Eso significa que al hacer la resta de todas las fórmulas, los tres me van a dar este mismo valorcito de ahí. Entonces, las tres fórmulas van a ser 37 menos 37, 0, holgura total lista. 37 menos 37, 0 otra vez, holgura libre, lista. Y como yo a donde comienzo tengo los mismos números y donde termino lo mismo, entonces, por lógica, si yo sumo, incluso si lo hacemos 31 más 6, 37, ¿sí ven? Y es el mismo numerito que está ahí. Entonces vuelve a ser carajo. Entonces vuelve a ser 37. Entonces los 3 serían 37 menos 37, 0. 37 menos 37, 0. Y de nuevo 37 menos 37, 0. Es decir, que las tres holguras van a ser 0, 0, 0. Por ende, esta es una crítica. Esta actividad resultó ser crítica. La siguiente, de 6 a 9. De 6 a 9 acá. De 6 a 9. Así mismo, ¿con cuánto llego? Con 43. Entonces, miren, de nuevo, mismos números en ambos lados, mismos números en ambos lados. Eso significa que yo voy a tener que hacer 61 menos 43 y obtendré la holgura. Entre todo, para que 61 menos 43, 18. Luego vuelvo a hacer lo mismo. 61 menos 43, de nuevo, 18. Ahí está, holgura total, holgura libre y la holgura independiente. También va a ser lo mismo, porque como es lo mismo acá de este lado y lo mismo acá de este lado en ambos lados, entonces también va a ser 61 de nuevo menos 43 de nuevo, es decir, que también vuelve a ser 18. Es más, si lo calculan, vamos a ver, sería este 31 sumado con los 12 de acá. ¿Cuánto es esta suma? 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, 43. ¿Sí ven? Lo mismo de ahí. ¿Se dan cuenta? Es como un patrón que sigue esta nota. ¿Bien? Entonces las tres holguras me dan 18, 18 y 18. Entonces del 5 al 9, mi holgura va a ser... ¿Cuánto era? 18, 18 y 18. Es decir, que esta no es crítica. Luego la siguiente, del 7 al 8. Es decir, acá. Del 7 al 8, yo voy a tener 53. Y de nuevo, si se dan cuenta, los mismos valores aquí, los mismos valores aquí. Eso significa que los tres resultados van a ser iguales. Es decir, 53 menos 53, 0. Holgura total lista. 53 menos 53, 0. Listo. Y luego vuelvo a hacer 53 menos 53, 0. Es decir, las tres holguras me dieron 0. Eso significa que esta etapa es crítica. De 7 a 8 es crítica. 0, 0, 0, crítica. ¿Ya? Siguiente, de 8 a 9. De 8 a 9, de 7 a 9, de 7 a 9, vamos a ver, tengo yo 44 y llega allá, entonces va a ser lo mismo, si se dan cuenta, mismos números, eso significa que las tres respuestas quizás sean las mismas, pero igual la vamos a calcular, veamos, 61 menos 44, ¿cuánto es eso? 61 menos 44, 17, entonces es 61 menos 44, 17. La segunda va a ser lo mismo, 61 menos 44, de 17 también. Y como ya vimos que son los mismos números aquí y de ambos lados acá también, entonces la otra también será 17. Igual lo comprobamos con el cálculo de la holgura independiente. ¿Qué es lo que me dice la holgura independiente? De nuevo, el primero de donde termino el TQ menos la suma de TLP con los días. Entonces, 37 más 7, 7 y 7, 14. 3 más 1, 44. Entonces, ¿sí ven? Vuelvo a dar lo mismo. ¿Sí? Todos son patrones en esta nota. Entonces las tres son 17, 17 y 17. 17, 17, 17. Es decir, que esta es nada, no es crítica. Y vamos a la última, de 8 a 9. Volvemos a repetir lo mismo. Arriba. Ya, vamos a ir la última, de 8 a 9. Ya. Entonces, ¿cuánto tengo yo? 61. Entonces va a ser, de nuevo, si ven, mismos números de ambos lados, eso significa que las tres respuestas van a ser iguales. Entonces va a ser 61 menos 61, 0. Holgura total, 0. 61 menos 61, 0. Holgura libre, 0. Y vuelvo a repetir lo mismo, 61 menos 61, 0. Ahí está, esta última actividad desde 8 a 9
las 3 dan 0, 0, 0, es decir que es crítica. Bueno, ya no volver a hacerlo. 0, 0, 0, crítica. ¿Ya? Y listo. ¿Eso qué significa? Mi ruta crítica va a ser las actividades, yo por eso le prefiero poner un nombre a la etapa, porque igual en los aportes de exámenes también aquí simplemente le van a llamar 1, 2, 3, 4 y este lo sirve para ordenarlo, pero al momento de ustedes analizar el diagrama de Gantt es mejor ponerle un nombre, porque estos van a ser rubros de limpieza y desbroce, de topografía, de excavación, de replanteo, lo que sea. Entonces es mejor ponerles un nombre que simplemente llamarlo como 1, 2, que se van a confundir. Entonces aquí dice actividad, que sí, limpieza y desbroce, actividad B, replanteo y nivelación, ¿sí? Entonces es mejor ponerles un nombre. Entonces en este caso, ¿qué me dice? Que la ruta crítica va a ser entre todos esos que están en rojo, es decir, va a ser la B, luego va a ser la E, luego va a ser la G, luego va a ser la I, luego va a ir a ser la L, luego va a ser la N y al final va a ser la P, ¿sí? Esa es mi ruta crítica. Entonces mi ruta crítica es B, que es esta de acá, luego voy hacia la E, que es esta de acá, luego me dice que es la G, que es esta de acá, luego me dice que es la I, que es esta que baja acá, luego me dice que es la L, que es esta que está acá, luego me dice que es la N, que es esta que está acá, y luego termino con la P, que esa es mi ruta crítica, ¿sí ven? Entonces mi ruta crítica, ¿qué etapas conecta? La 1, la 3, la 4, la 6, en orden, a ver, de 1 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8 y de 8 a 9 al final. Vengo mi 9, ¿sí? Ya. Entonces esa ahí es la ruta crítica. Y ya, ahí acaba el ejercicio.